cuando le entregaron mi boda a mi hermana, 48 horas después, revelé la verdad impactante. El sol se ocultaba tras las nubes grises, como si incluso el cielo presintiera la tormenta que se avecinaba. La música sonaba promocionando risas y felicidad en la fiesta, pero tras la alegría, una sombra oscura acechaba. Nunca imaginé que todo cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. La boda soñada de mi vida, entregada sin preguntar, como un regalo mal envuelto. La mirada de mi hermana brillaba con felicidad, pero tras sus ojos se escondía un secreto que haría que la tierra temblara bajo nuestros pies. Era el día más importante para mí, y sin embargo, yo era un espectador, un parásito en mi propia celebración. Una sensación de vacío se apoderaba de mi pecho. Mis manos sudaban mientras la sonrisa falsa se dibujaba en mi rostro. ¿Cómo podía permitir que esto sucediera? El ambiente, que una vez rebosaba amor, ahora olía a traición. Miré alrededor, el bullicio de risas era ensordecedor, pero mi mente estaba en un torbellino. La emoción abría heridas más profundas que cualquier dolor físico. De repente, un comentario suelto, dejado caer por una tía anciana con esa voz temblorosa que nos da un escalofrío hizo eco a través del salón. No debería ser así. La frase flotó en el aire, cargada de un peso que nadie, excepto yo, notó. La atmósfera se cortó como un hilo delgado. Sus ojos, llenos de compasión, encontraron los míos. Ella sabía algo. Sus labios se movieron pero el sonido se perdió en el ruido de la fiesta. Sentí que la sangre se me helaba, el nudo en la garganta crecía. ¿Qué significaba ese comentario? ¿Era verdad que mi boda, ese sueño, no era más que un engaño? Las campanas sonaron, marcando el principio de un capítulo oscuro y desconocido. La música cambió y la gente comenzó a aplaudir, pero yo solo podía pensar en lo que venía a continuación. 48 horas después, todo se desmoronaría. Estaba preparada para enfrentar lo que la verdad me revelaría. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El eco de la fiesta apenas penetraba mi mente. El sudor me recorría la espalda mientras mis pensamientos se dispersaban. Ya no era solo una boda. Era un campo de minas. La verdad estaba a punto de estallar, y el futuro de todos estaba en juego. La fiesta continuaba, ajena a mi desasosiego, pero yo no podía ignorar esa sombra siniestra que se acercaba. ¿Qué más se ocultaba detrás de sonrisas y abrazos? ¿Qué otros secretos destrozarían aún más aquel día? La noche avanzaba, y cada rayo de luz que entraba por las ventanales del salón parecía convertirse en cuchillos que me cortaban en 1000 pedazos. Miré a mi hermana bailar, envuelta en su vestido blanco, como si estuviera en el centro del universo. Su risa resonaba, pero para mí sonaba como un grito lejano, una melodía que nunca podría tocar. La imagen era tan hermosa que dolía, y el deseo de abrazarla se mezclaba con la incertidumbre que me corroía por dentro. Las conversaciones burbujeantes y el clamor de los invitados se asemejaban a un murmullo lejano. Todo carecía de sentido. La angustia se volvía un monstruo que crecía dentro de mí, y solo pensaba en esa frase de la tía. No debería ser así, la repetía en mi mente como un mantra, buscando algo más allá de la confusión. ¿Qué sabía ella que yo no? Sentí una mano en mi hombro. Era Sofía, una de mis mejores amigas. Su rostro reflejaba preocupación. ¿Estás bien?, me preguntó, y por un momento, vi en sus ojos el mismo temor que me invadía. No, no estoy bien, respondí, mi voz apenas un susurro. Sofía, ¿tú crees que hay algo que no sé sobre lo que está pasando? Ella dudó, miró a nuestro alrededor y luego, con una mezcla de valentía y miedo, asintió. Se rumorea que hay algo entre tu hermana y el prometido, algo que no debería estar sucediendo, pero no sé más. Mis piernas temblaron, como si me hubieran hundido en arena movediza. La traición se instaló como una sombra en mi pecho. ¿Era posible? ¿Era realmente? No podía ser. Pero la semilla de la duda ya había germinado, y con cada segundo que pasaba,
el jardín de mi felicidad se marchitaba, el baile continuó, pero para mí, todo se detuvo. El sonido de la orquesta era ahora un eco distante. Observé a mi hermana, su sonrisa iluminada por la felicidad ajena, y el pánico se enredó en mi estómago como un nudo. ¿Estaba a punto de perderlo todo? A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvía más densa. La risa de los invitados se estaba convirtiendo en un murmullo de cuchicheos, y, aunque intentaba ignorarlo, sus ojos parecían deliberar sobre mí. No había vuelta atrás. La verdad no esperaría, decidí que debía confrontar a mi hermana. La miré, y en su rostro veía una mezcla de amor y culpa. Mis pensamientos se agolpaban rápidamente mientras la multitud giraba a mi alrededor. Sin más dilación, me acerqué a ella. Sus ojos se abrieron al verme acercar, y, por un segundo, sospeché que había un relámpago de claridad en su mirada. Necesitamos hablar, le dije, incapaz de ocultar la angustia en mi voz. Ella tragó, y su sonrisa se desvaneció un poco. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de la música se detuvo abruptamente. Hubo un silencio sepulcral, y todos los ojos se volvieron hacia nosotros. ¿Qué pasa?, preguntó, y aunque su tono era suave, su mirada se mantenía desafiante. Ahí, rodeadas por la incertidumbre, la verdad pendía entre nosotras como una espada afilada. El momento había llegado. Y en ese instante, un vestido rojo apareció entre la multitud, y el aire se volvió helado. Ahí estaba, la mujer que había estado desapareciendo, y su sola presencia cambiaría todo. ¿Qué significaba su llegada en ese momento crítico? El murmullo se intensificó, y sentí que la tierra temblaba nuevamente. ¿Era realmente el momento de revelar la verdad, o sería un error fatal? En cada rincón, las miradas se intensificaban mientras la música cesaba. Sus ojos eran el espejo de mi futuro. ¿Qué secretos ocultaba esa mujer? ¿Y qué pasaría cuando finalmente descubriera la resolución desgarradora que desataría la noche? Sin más opciones, preparé mis palabras, pero la verdad tenía su propio camino. ¿Estaría lista para lo que viniera a continuación? El juego estaba por comenzar, y el resultado podría ser devastador. Las luces titilaban, pero su brillo se desvanecía, la atmósfera se sentía pesada, como si el aire mismo supiera lo que estaba a punto de desatarse. La mujer en el vestido rojo se acercaba con paso firme, su presencia competía por la atención de todos nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda, sentía que algo oscuro se cernía sobre nosotros. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté a mi hermana, la ira y la vulnerabilidad se entrelazaban en mi voz. Ella me miró con ojos que parecían desbordarse de temor. La música había cesado, pero el latido incesante de mi corazón resonaba en mis oídos. Podía sentir la mirada de los invitados, como cuchillos afilados, atravesando mi piel. La mujer de rojo se detuvo delante de nosotros, examinando cada facción de nuestro rostro. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todas las expectativas de la noche de boda se concentraran en ese único instante. Las palabras se agolpaban en mi boca y una neblina de incertidumbre envolvía mi mente. ¿Sería ella la razón detrás de las dudas que me mordían por dentro? Esa mujer, cuya risa tan dulce contrastaba con el caos en mi interior, sonrió de manera que parecía burlona. ¿Estás lista para saber la verdad?, preguntó, como un monstruo que se prepara para revelar su plan malévolo. No podía quitarme de la cabeza la forma en que la miraba mi hermana, un destello de complicidad entre ellas lo decía todo. «¿Qué verdad?», contesté, sintiendo como cada palabra se apegaba a mi garganta. «Todo lo que creía saber sobre esta boda está a punto de cambiar», articuló, con una dulzura que ocultaba veneno. Mi mente giraba, ahogada por la confusión. «Yo soy la que realmente iba a casarse con él», continuó, refiriéndose al prometido, «pero tu hermana y yo hemos tenido algo desde hace tiempo». Las palabras cayeron sobre mí como piedras en un lago, causando ondas de impacto irreparables. El murmullo de la multitud se intensificó, y esta vez, no era solo murmullo, eran gritos de incredulidad, murmullos de escándalo que recubrieron la sala con una tensión palpable. «No puede ser verdad», grité. Miré a mi hermana, buscando cualquier señal de desmentido, pero su rostro estaba congelado entre la sorpresa y la resignación. «No me dejes así». «Me estabas mintiendo», Sofía, aún a mi lado, sujetó mi brazo. «Esto no puede ser», murmuró con los ojos bien abiertos. La escena era una amalgama de emociones, incredulidad, traición, dolor. La promesa de mi boda, un sueño que había atesorado durante tanto tiempo, se desmoronaba frente a mí,
como un castillo de naipes envuelto en fuego, la mujer de rojo no se movía, parecía disfrutar de mi agonía. Con cada segundo que pasaba, el odio crecía en mí. Tú no podrías haber hecho esto. No podrías haberme engañado, le grité a mi hermana, mi corazón desgarrándose en el proceso. Yo no lo sabía, contestó ella, y la mirada en sus ojos me desarmó aún más. Su voz temblaba mientras intentaba ganar tiempo, pero el grano de arena se convertía rápidamente en una tormenta. No puede ser. No puedo creer que esto esté pasando. La sala estalló en un mar de murmullos. Los gácipes se sentían como tiburones en una charca, listos para atacar. Todos hablaban a la vez, todos buscaban respuestas, pero el caos me hizo perder la razón y solo quería que el mundo se detuviera, y en el clímax de la revelación, la mujer de rojo hizo un movimiento inesperado. Se acercó a mí y susurró, esto recién comienza. Nadie sabe lo que está por pasar. Y tú no estás lista para escuchar el resto. La balanza de la noche se había inclinado hacia lo desconocido. Tenía más preguntas que respuestas, y con cada minuto que pasaba, el enigma se hacía más complicado. ¿Qué otras verdades ocultaba la noche? ¿Y cuánto tiempo tendría antes de que todo se desmoronara más allá de la recuperación? Solo sabía que el caos apenas empezaba y que las mayores revelaciones estaban por venir. El silencio se cernía sobre la sala como una nube oscura. La mujer de rojo se retiró un paso, dejando el aire tenso entre nosotras. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo exterior careciera de sentido. En mi mente, las imágenes se decantaban, una después de otra, la boda soñada, risas, promesas, todo pulverizado por el veneno de su revelación. Los murmullos crecieron, los ojos curiosos de los invitados ardían con morbo, como si presenciaran un espectáculo cruel. La expresión de mi hermana cambiaba rápidamente, de la incredulidad a la angustia, pero sobre todo, a un remordimiento que la consumía. No podía apartar la mirada de ella, buscándole respuestas en sus ojos. Pero su silencio era un grito ensordecedor. «¿Cómo pudiste?», balbuceé, sintiendo que mi propio corazón se rompía en 1000 pedazos. La pregunta resonaba no solo en mí, sino en la multitud que aguardaba como si tuvieran un papel en esta tragedia. Ella bajó la mirada, sus manos temblaban, apretándose sobre el vestido que tanto había amado en un momento el mismo que ahora le pertenecía a otra. Yo, no sabía que ella estaría aquí. Nunca quise hacerte daño, respondió, su voz cargada de un dolor genuino. Pero las palabras salían de su boca como un eco vacío en el desierto. ¿Acaso ella pensó que podía salvar su honor diciendo eso? Mi rabia era como un fuego que ardía desesperado, consumiendo cualquier chispa de amor que quedaba entre nosotras. ¿Y qué hay de la verdad que solo tú conocías, Sofía?, interrumpió la mujer de rojo, su voz ahora más fuerte, cada sílaba un puñal. ¿Te dolerá más cuando descubras que hay cosas aún peores bajo la superficie? Cada palabra que pronunciaba era un veneno que se infiltraba en mi ser. No sabía si lo que decía era cierto, pero la perspectiva de más traiciones me hizo temblar. Quería gritar, llorar, golpear, cualquier cosa que me diera una salida de esta pesadilla. Basta, grité, aferrándome a los fragmentos de mi cordura. No pienso dejar que me engañen una vez más. Cada palabra tuya me huele a mentira. La mujer sonrió de nuevo, con una satisfacción retorcida que me prometía más tormento. Piensa lo que quieras. Pero la verdad siempre sale a la luz, cariño. Recuerda eso, dijo y se alejó, dejando un torbellino emocional a su paso. Todos los presentes seguían susurrando y mirando, anticipando la próxima jugada de este juego macabro. La multitud se dispersó, buscando sanas conversaciones para cubrir esta herida expuesta. Pero lo que me dolía más ya no era el hecho de que mi hermana había fallado, sino la falta de lealtad que la mujer de rojo había desatado. Era tiempos de decisiones difíciles. ¿Te has preguntado por qué ella está aquí realmente?, preguntó Sofía, quebrando el silencio. Su voz era un susurro, una súplica por mi atención. Ya no sé en quién confiar, respondí, mis piernas temblando mientras me sentaba en la silla cercana. Todo lo que creí era una mentira, y tú, mi hermana, eres parte de esto. El gil de mis expectativas se había quebrado, y no había nada más desgarrador que sentir como lo que solía ser pura felicidad se volvía un torbellino de desconfianza. En ese momento, un resplandor de esperanza se encendió en mis entrañas. Existen secretos oscuros detrás de esta mujer de rojo, cosas que estaban destinadas a salir a la luz. Si me lanzaba a la búsqueda de la verdad, quizás podría recuperar algo del control sobre mi vida y, ¿por qué no?,
descubrir más sobre la traición que había corroído mi mundo tan rápidamente. Mientras trataba de reunir los fragmentos de mi descompuesta mente, noté a lo lejos que la mujer de rojo sonreía personalmente con un grupo de invitados que estaban charlando animadamente. No había terminado. La incertidumbre me envolvió una vez más. ¿Qué revelaciones podría traer la noche? ¿A dónde me llevaría esta búsqueda grotesca de la verdad? Y en la penumbra de mi desasosiego, una voz interna gritaba: esto apenas comienza. El aire en la sala era denso, impregnado de secretos a punto de estallar. A medida que los murmullos de los invitados se desvanecían en el eco lejano de mis pensamientos, las palabras de Sofía se repetían en mi mente como una pesadilla recurrente. La pena y el odio bailaban en un frenesí dentro de mí, mientras fijaba mi mirada en la mujer de rojo, aguardando cualquier señal de su próximo movimiento. Decidí que era momento de actuar. Clavé mis ojos en ella, el corazón martillando con cada paso que daba en su dirección. La multitud se apartaba, dejando espacio para el inevitable enfrentamiento. Sentía la mirada de Sofía en mi nuca, una mezcla de culpa y ansiedad que no me permitió girar la cabeza. ¿Quién te crees, para arruinar mi vida?, pregunté, mi voz sonando más fuerte de lo que había planeado. La mujer se giró lentamente, sus labios curvándose en una sonrisa arrogante que me hizo hervir. Soy quien trae la verdad a la luz. No siempre es agradable, pero es necesaria, respondió, mientras se cruzaba de brazos con una confianza perturbadora. No me interesa tu versión de la verdad. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que realmente buscas? La rabia me cegaba, pero había un pequeño hilo de curiosidad que no podía ignorar. La duda pitó en mi mente como una alarma. Lo que busco es justicia, o quizás solo el espectáculo de ver todo arder, musitó, su mirada centelleando con una malicia que me hizo estremecer. Mientras hablaba, el ambiente se convertía en un juego de ajedrez, cada una moviendo piezas con un objetivo oculto. La tensión era palpable, así que decidí indagar más. ¿Justicia? ¿De qué estás hablando?, insistí, mis palabras salpicadas de confusión y desesperación. Empezaba a darme cuenta de que esta mujer sabía más de lo que me había revelado. Y si eso era cierto, significaba que el oscuro entramado de traiciones era aún más profundo de lo que imaginaba. Tu hermana no es la única que tiene secretos, querida. Detrás de esa fachada de perfección, hay una historia que no puedes ignorar. Quizás deberías comenzar a hacer preguntas, dijo, girando sobre sus talones como si hubiera cumplido su misión. Ella desapareció entre la multitud, dejando tras de sí un aire de inquietud. La sala comenzó a llenarse de ruidos de conversaciones superficiales, pero yo no podía unirme al frenesí. En cambio, el pulso de mis pensamientos se disparó. Había más en juego aquí, una amenaza aún más grande de lo que mis emociones desgastadas me permitían ver. Decidí que no podía quedarme de pie, inmóvil como una estatua. Necesitaba respuestas, y ni siquiera sabía por dónde empezar. Tal vez tenía que hablar con Sofía, lograr que revelara algo, cualquier fragmento de información que ella guardara como un tesoro oscuro. Pero las dudas me paralizaban. Podía confiar en ella. Justo en ese instante, la voz de un antiguo amigo resonó en la sala. Allá estás. Te estaba buscando. Era Carlos, un compañero de la universidad, con quien había perdido el contacto en los últimos años. No es un buen momento, Carlos, le respondí entre dientes, mi mente todavía plagada de confusión y dolor. Pero, te necesito. Hay algo sobre la boda, algo que no puedo ignorar, insistió, su expresión grave. Mis ojos se abrieron con alarma. ¿A qué se refería? No puedo hablar aquí. Vamos afuera, le dije apretando los dientes, el instinto de sobrevivencia atronando en cada fibra de mi ser. La voz de Carlos podría ser el hilo que me llevara a descubrir la verdad oculta. Mientras salíamos, una sombra oscura se deslizó por la esquina de mis ojos. Giré la cabeza y vi a la mujer de rojo, contemplando la escena desde la distancia, su mirada fija en mí como si estuviera disfrutando de cada rincón de mi tormento. Con un nudo en la garganta y el miedo creciendo en mi pecho, supe que la noche aún guardaba sorpresas aterradoras, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones me esperaban? ¿Realmente estaba preparada para lo que estaba a punto de descubrir? Una pregunta resonaba en mi mente mientras cruzábamos la puerta. ¿Estaba lista para enfrentarlo todo o tendría que luchar contra mis propios demonios? El aire fresco de la noche envolvió mis sentidos apenas cruzamos la puerta. Mis pensamientos continuaban atrapados en el caos de la sala, con la mujer de rojo como un eco inquietante en mi mente. Carlos me miró, y su expresión era grave,
cargada de una seriedad que no podía ignorar. Escucha, no te va a gustar lo que tengo que decir, pero es importante, comenzó, su voz apenas un susurro. Ya temía lo que vendría. La intuición me decía que no sería una buena noticia. ¿De qué se trata?, pregunté, obligándome a mantener la calma. Durante las últimas semanas, he estado investigando un par de cosas sobre Sofía y la boda. Hay más de lo que parece, dijo, mirando furtivamente a su alrededor como si temiera ser escuchado. Carlos, por favor. No tengo tiempo para juegos. ¿Qué descubriste? La impaciencia se desbordaba en mi voz. Todo en mí exigía respuestas y la urgencia de la revelación me hizo apretar los dientes. Ella no está sola. Hay personas involucradas en esto, y no son buenas personas, continuó, un sudor frío perlándole la frente. He escuchado cosas sobre un trato, algo que tiene que ver con la herencia de la familia. Las palabras chocaron contra mí como una ola gélida, congelando brevemente mi mente. No puede ser, ¿de qué tipo de trato hablas? Algo oscuro. Algo que podría poner en peligro no solo a Sofía, sino a toda la familia. Pero no puedo darte todos los detalles. Solo necesitamos salir de aquí y la voz de Carlos se cortó abruptamente cuando un grito resonó en la distancia, un eco que atravesó la noche. Ambos giramos la cabeza hacia la fuente del sonido. Una figura se precipitaba hacia nosotros, desgarbada y asustada. Era Marisol, la amiga de mi hermana, su rostro empapado en sudor y pálido como una hoja. Necesito ayuda. Algo ha pasado en la casa. Chilló, atrayendo nuestra atención. La preocupación se instaló en mi pecho, ahogando mi instinto. ¿Qué pasó?, inquirí, dando un paso hacia ella. Estaba en el jardín, vi a alguien entrar en la casa, no sé quién es, pero hay luces apagadas. Algo no está bien, murmuró, su voz temblando. Mi corazón se detuvo un instante. La noche había girado en un instante, y el oscuro presagio del peligro acechante era palpable. Carlos, quédate aquí. Yo comencé, pero él me interrumpió. No, no puedes ir sola. Vamos juntos. Si hay alguien adentro, no podemos dejar que te atrapen, insistió, apretando mis hombros con fuerza. Estaba tan asustada como yo, y su impulso de protegerme parecía aferrarse a una realidad implacable. Adentrándonos en la oscuridad, cada sombra se sentía portadora de secretos olvidados, mientras las luces de la casa parpadeaban en un extraño juego de luces. La ansiedad crecía en mí, acercándonos a un abismo desconocido. Mientras atravesábamos el jardín, sentí que un viento helado soplaba, susurrando advertencias en mi oído. Podía imaginar a aquella mujer de rojo riendo, disfrutando de este caos que ya no sabía controlar. Y reafirmé mi resolución, sea lo que fuera que descubriese, lo enfrentaría. Justo cuando llegamos al umbral de la puerta trasera de la casa, un crujido resonó en el interior, un sonido desolador que sobresaltó a Marisol. ¿Qué fue eso?, preguntó, las manos temblorosas. Quédense detrás de mí, ordené, el miedo transformándose en determinación. Empujé la puerta apenas abierta y entré a la casa, preparada para lo desconocido. La penumbra estaba impregnada de una sensación ominosa, y las sombras bailaban con un ritmo independiente, que pareció absorber mi aliento. Cada paso en el pasillo estaba cargado de tensiones ocultas, como sombras danzantes que esperaban el momento indicado para revelarse. De repente, un sonido metálico resonó en el piso superior, provocando un escalofrío que recorrió mi columna vertebral. La pregunta reverberó en mi mente, ¿qué había detrás de esas puertas cerradas? Pero en ese mismo instante, comprendí que mis miedos apenas estaban comenzando a materializarse. Mientras me preparaba para abordar las escaleras, una luz intensa centelleó. En el segundo piso. Con una determinación renovada, decidí avanzar y enfrentar lo inevitable. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Carlos me tomó del brazo y susurró, no podemos seguir. Debemos irnos ya. Su voz era un lamento, la urgencia palpable. Me giré hacia él, el sudor resbalando por mi frente. No podemos abandonar a Sofía, no mientras haya algo oscuro acechando en esta casa. La valentía en mi voz era una última trinchera ante el miedo que crecía. Con el peligro respirando a nuestras espaldas, no solo buscaba la verdad, sino la justicia que toda esta tormenta exigía. ¿Sería suficiente? La tensión se cortaba como un hilo al borde de la ruptura. La noche se inundaba de peligros acechantes, y cada decisión podía ser la última. En cada rincón,
la posibilidad de un descubrimiento impactante palpitaba. ¿Realmente estaba lista para descubrir qué oscuros secretos aguardaban en esta casa? La oscuridad de la casa se cerró a nuestro alrededor como un manto pesado, cargado con la tensión palpable que parecía vibrar en el aire. Con cada paso que daba hacia las escaleras, el corazón me palpitaba, cruzando por mis venas corrientes de miedo y determinación. La luz en el piso superior crecía más brillante, un faro en esta noche de inquietudes. Sabes que podemos salir de aquí y regresar con ayuda. No tenemos que arriesgarnos, insistió Carlos, su mano aún aferrada a mi brazo. Pero su preocupación solo alimentaba mi iniciativa. Sofía dependía de nosotros, y eso era suficiente para darme valor. Ven, tenemos que ver qué está pasando, respondí, liberándome de su agarre. La decisión ya estaba tomada. La curiosidad y la necesidad de proteger a mi hermana eran más fuertes que cualquier temor. Subí la escalera con pasitos cautelosos. Cada escalón crujía bajo mi peso, resonando en la penumbra como un eco de advertencia. Marisol se quedó un paso atrás, gemía entre dientes, mientras que Carlos seguía atemorizado, como un lobo acorralado, observando cada sombra con cautela. Cuando llegamos al pasillo de arriba, la luz parecía provenir de la habitación de Sofía. Sin pensarlo dos veces, empujé la puerta entreabierta, un gesto que me pareció a la vez atrevido y desesperado. El espectáculo en su interior me hizo detener el aliento. La habitación era un caos. Los muebles estaban volteados, y el gran espejo que adornaba la pared había sido destrozado. Sin embargo, no era eso lo que me heló la sangre. En el centro, rodeada de escombros, estaba una figura encapuchada. La luz parecía brillar desde su interior, proyectando sombras siniestras en las paredes de la habitación. Sofía, por favor, habla. Grité, incapaz de contener la desesperación. La figura encapuchada giró lentamente, revelando un rostro cubierto por una máscara blanca que reflejaba la luz de manera inquietante. El silencio se hizo denso, cargado de promesas ocultas y amenazas latentes. Ella no puede oírte. Ha cruzado un umbral que no comprendes, la figura dijo, su voz resonando como un eco del pasado. Déjala en paz, gritó Carlos, empujando a Marisol detrás de él. El miedo en su voz axizaba el terror que ya poco a poco invadía mi ser. Sintiéndome atrapada entre la necesidad de salvar a mi hermana y el terror de lo desconocido, traté de mantener la mirada fija en la figura. ¿Qué has hecho con ella?, pregunté, sintiendo que cada palabra se arrastraba como un dragón alado en el aire. Pero en lugar de una respuesta, la figura se acercó lentamente a mí, como si el universo entero se hubiera detenido. Eres parte de este juego. Las decisiones se han tomado, pero el desenlace aún se escribe, dijo la figura, con un aire de certeza que escalofriaba. El reloj de la habitación se detuvo y el tiempo pareció desdibujarse. Entonces escuché un grito ahogado. Era Sofía. La sangre se me heló en las venas mientras me giraba, buscando su rostro entre la confusión. Las sombras se arremolinaban, y una visión desnuda de horror se dibujaba en mi mente. Sofía, repetí, la angustia salpicando mis palabras. La figura levantó una mano, y la luz se intensificó, bañándome en una calidez inquietante que contrastaba con el frío apremiante de la habitación. De repente, todo se oscureció. Un golpe ensordecedor retumbó en mi cabeza y caí al suelo, sintiendo que la conciencia me abandonaba. Pero en ese momento, un pensamiento claro me inyectó un nuevo aliento. No puedo rendirme. A medida que la oscuridad se deslizaba sobre mí como un velo, supe que todo había cambiado. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de respuesta se había convertido en una lucha por la vida misma. Y en el fondo de mi ser resonaba una pregunta más aterradora que cualquier otra. ¿Qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para salvar a mi hermana? Y mientras todo se oscurecía, una risa distante resonó en mi mente, la misma que había escuchado en el jardín. Era la mujer de rojo, su risa como un canto de sirena que prometía más peligros. La noche apenas comenzaba, y el juego estaba lejos de concluir. ¿Podría descubrir la verdad antes de quedarme sin tiempo para salvar a Sofía? La oscuridad se disolvió lentamente, como si fuera una niebla que se desvanecía al cálido abrazo del amanecer. Abrí los ojos y me encontré en el suelo de la habitación, con el rostro empapado en sudor frío y el pulso retumbando como un tambor en mi pecho. Carlos y Marisol estaban de pie a mi lado, con expresiones de horror que reflejaban la misma inquietud que sentía. ¿Qué pasó?, murmuré, todavía aturdida. El eco de la voz encapuchada resonaba en mi mente, como un mantra perturbador. Sofía. Carlos se inclinó, sus manos temblorosas me levantaron del suelo. No te muevas.
Debemos salir de aquí, dijo, la preocupación palpitante en su voz. Sin embargo, la idea de huir no me dejaba en paz. Algo había ocurrido, algo que nos ataba a esa casa de forma irremediable. Sofía, volví a gritar, mi voz aguda haciéndose eco en cada rincón de la habitación. La imagen de su rostro, aterrorizado y perdido, surgía en mi memoria como un vórtice de angustia. Sin pensarlo, me levanté y me dirigí hacia la puerta, determinada a encontrarla, pero al cruzar el umbral, la luz brillante regresó, atravesando la oscuridad del pasillo. Era un resplandor inquietante. Miré hacia atrás y vi que Carlos y Marisol dudaban. Vengan, no podemos quedarnos aquí, insistí, arrastrándolos conmigo. La tensión subía como una ola, y cada paso que daba parecía ser un acercamiento a algo desconocido, peligroso. Al final del pasillo, una puerta se abrió lentamente, revelando una sala que antes había estado cerrada. La imagen de la figura encapuchada danzaba en mi mente como un espectro incesante. Justo al momento en que entramos, un olor a pólvora se extendió por la habitación, mezclado con un leve rastro a azahar, que me golpeó con fuerza. Era el horror que ya habíamos respirado antes, pero ahora algo más pesado y ominoso se cernía sobre nosotros. ¿Qué es esto?, susurró Marisol, sus ojos muy abiertos mientras su mano se aferraba a la mía. La habitación estaba llena de objetos extraños, círculos dibujados en el suelo con tiza blanca, velas derretidas esparcidas como monumentos de un ritual antiguo y un altar cubierto de flores marchitas. El corazón me dio un vuelco. Recordé las historias que mi abuela solía contar sobre prácticas antiguas y pactos oscuros. Esto parece un ritual, murmuré, horrorizada. Pero algo en mi interior me decía que no era solo eso. Entonces, una voz rompió el silencio, suave, melodiosa, pero con un matiz de amenaza. Bienvenidos al corazón del juego, dijo, y detrás del altar apareció la mujer de rojo, su figura deslizándose con gracia por la habitación. Su risa, de nuevo, se desató como un eco fantasmal, llenando el aire con una energía inquietante. No vinieron aquí solo a perderse, continuó, acercándose a nosotros con pasos lentos, deliberados. Vinieron a entregar algo valioso. ¿Están listos para conocer el precio? Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. La imagen de Sofía volvió a asaltarme. Déjala en paz, grité, impotente, la rabia conteniendo mi miedo. Ella es solo el principio, respondió la mujer mientras una sonrisa inquietante se dibujaba en su rostro. El juego tiene reglas que deben cumplirse. ¿Qué reglas? La pregunta se me escapó de los labios, llena de desesperación. Todo se revelará a su tiempo, dijo, haciéndome un gesto para que me acercara. Pero primero, deben decidir qué están dispuestos a perder. La verdad tiene un precio. De repente, el aire se volvió pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Un estallido de luz llenó la habitación, forzándome a cubrirme los ojos. Cuando quité las manos, el altar brillaba intensamente, y en su centro había un objeto titilante, un pequeño reloj de bolsillo, rodeado de sombras. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos, la inquietud evidente en su voz. Su tiempo, respondió la mujer, con una sonrisa que prometía caos. Y el de Sofía el reloj se detuvo, y solo el silencio quedó. Un silencio opresivo que de repente se sintió como un grito en mi pecho. Era el momento, el instante decisivo en el que todo podría cambiar. Pero, ¿estaría dispuesta a perderlo todo por mi hermana? La pregunta revoloteó en el aire mientras la luz empezaba a desvanecerse. Con la mujer de rojo mirándonos, con la esencia de un pacto soñado y un precio a pagar, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y con un nuevo escalofrío, me di cuenta, teníamos muy poco tiempo. El reloj ya había comenzado a girar, y el juego se tornaba más peligroso. ¿Qué decisión tomaría antes de que el final llegara? Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar el suave clic del reloj de bolsillo. Era un sonido tan pequeño, pero en ese momento, resonó como una campana de muerte en la penumbra de la habitación. La mujer de rojo nos miró con una mezcla de intrigante curiosidad y satisfacción, como si disfrutara del pánico que causaba en nosotros. ¿Qué piensas hacer?, preguntó con su voz casi seductora, provocando que el aire se volviera frío y denso a nuestro alrededor. Mis pensamientos se agolpaban, un caos entre la desesperación por encontrar a Sofía y el instinto de supervivencia que emergía con cada palpito de su reloj. No podemos jugar a esto, murmuré, buscando un enfoque que mantuviera a Carlos y Marisol a salvo. La mujer dio un paso hacia mí,
su mirada fiera y penetrante. Cada decisión trae su consecuencia. Pero no te preocupes, la verdad es una compañera leal, solo si estás dispuesta a abrazarla. Las luces titilantes del altar se reflejaron en sus ojos, creando sombras que danzaban erráticas por su rostro. Lo que está en juego no es solo el tiempo de tu hermana. Lo que decides ahora impactará sobre cada aspecto de sus vidas. Marisol, a mi lado, apretó mi mano con fuerza. ¿Y si no jugamos? ¿Y si simplemente nos vamos? Su voz temblaba, pero había una chispa de valentía en su pregunta. ¿Huir? ¿Crees que este lugar lo permitiría? La mujer sonrió, su risa resonó no como un eco, sino como una amenaza. Esta casa ya los ha marcado. Ustedes pertenecen aquí tanto como yo y no hay salida sin un precio. La habitación parecía cerrarse sobre nosotros, como si el aire se volviera más espeso, más pesado. Necesitaba hacer algo, por Sofía, por nosotros. A medida que la desesperación crecía, una idea se encendió en mi mente. ¿Qué pasaría si aceptamos el juego? ¿Cuál es el precio? La mujer sonrió con satisfacción, sus labios dibujaron una línea sensual. Finalmente, alguien dispuesto a jugar. El precio inicial es simple, su propio tiempo. Pero no se engañen, puede haber otros elementos que sacrificar. Elementos, interrumpió Carlos, su voz tensa. ¿Qué más quieres de nosotros? Todo depende de lo que consideren valioso, respondió mientras se movía con la gracia de una serpiente, iluminando la habitación con cada paso que daba. Hasta ahora, sus miedos, sus secretos, sus deseos y claro, la vida de vuestra hermana está en juego, justo ahí. Apuntó hacia el reloj, cuya manecilla ahora giraba de manera errática. Me estremecí al comprender que no solo su tiempo estaba en juego, también el nuestro. Cada segundo disminuía, un contrarreloj nos atrapaba en un juego que no elegimos, pero que debíamos jugar. Deténlo, grité, la desesperación empujando mi voz hacia un grito. Dime cómo. ¿Qué tengo que hacer? La mujer de rojo inclinó la cabeza, su mirada fulgurante intensificándose. Solo hay una forma. Uno de ustedes debe abrirse y ofrecer un secreto profundo, algo que pesa en su corazón. Entonces, su tiempo se detendrá, y ustedes podrán decidir qué hacer con el de Sofía. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó Marisol, abrumada por la idea de desnudarse emocionalmente ante esta figura siniestra. Los secretos son como semillas, crecen en la oscuridad y afectan lo que tocan, dijo con un tono melódico. Eligen cuál de sus verdades ocultas liberarán, y así, revelarán lo que realmente valoran. El pánico llenó el aire. Nos mirábamos entre nosotros, pasándonos un peso invisible. Yo sabía lo que tenía que sacrificar, pero la vergüenza y el miedo de abrir esa puerta era paralizante. Tenía que proteger a Sofía. Pero, estábamos realmente preparados para el precio del juego. Mientras la tensión aumentaba, el reloj hizo un nuevo sonido, inconfundible, un tic-tac ominoso que parecía burlarse de nuestro silencio. La mujer dio un paso adelante, sus ojos centelleando de emoción. La decisión es suya. Solo recuerden, lo que revelen puede cambiarlo todo o perder lo más importante. Y justo en ese momento, el altar emitió un brillo cegador que nos obligó a cerrar los ojos mientras un grito resonaba. Uno que no era de ninguno de nosotros era Sofía, y parecía que el tiempo se detenía de verdad. Mi corazón se detuvo. Habíamos llegado al límite de la verdad, y ahora mi hermana estaba más en peligro que nunca. ¿Que se debía desvelar para salvarla? La pregunta flotó en la habitación, junto con la incertidumbre. Lo más oscuro y revelador aún estaba por venir. Pero, ¿quién podría romper el silencio y aceptar el reto antes de que fuera demasiado tarde? El reloj sonaba cada vez más fuerte, sus campanas marcando un tempo desesperante. La luz en el altar emitía una vibración casi hipnótica, atrapando mis sentidos en un lazo apretado de necesidad. La figura de la mujer de rojo parecía casi disfrutar nuestro tormento, retrocediendo un paso para dejarnos expuestos a la decisión monumental que teníamos ante nosotros. El grito de Sofía resonó en mi mente como una llamada desgarradora. Mi hermana estaba en peligro y solo nosotros teníamos la llave para liberarla. Debemos aceptar el juego, susurré, apenas consciente de que había salido de mis labios. No podía permitir que la oscuridad se llevara su luz, tenía que hacer algo, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. ¿Qué vas a ofrecer?, preguntó la mujer de rojo, su tono tan seductor como peligroso. La mirada de Carlos y Marisol se intensificó, y se acercaron,
apoyando su tenacidad en mí. Las palabras se atascaban, pero mientras miraba sus rostros, recordé los secretos que había ocultado. Aquellos que habían formado un nudo en mi pecho durante años. Yo, tengo algo, dije con voz temblorosa. Algo que he escondido incluso de mí misma. La expresión de la mujer se iluminó. Esa es la esencia del juego. Sentí que el aire se volvió aún más denso, el momento se enredaba en un suspenso aterrador. Lo sacrificaré, declaré, sintiendo como la determinación comenzaba a brotar de lo más profundo. Sofía dependía de mí, de nosotros, y haría lo que fuera necesario. Carlos tomó mi mano, su rostro una mezcla de miedo y orgullo. Espera, ¿estás segura? Su voz era un eco preocupante. No podemos simplemente entregar algo así. Pero ya no había vuelta atrás. No puedo perderla. No puedo perderte a ti, le dije, mientras sentía como el peso de mi elección se deslizaba sobre mis hombros. Es mi verdad, y estoy lista. La mujer de rojo se acercó, sus ojos brillando con un interés malévolo. Dímelo, me instó, deja que el peso de tu secreto te libere y te sorprenda en el proceso. Cerré los ojos, el nudo de mis sentimientos atando mi garganta. La verdad se alzó como una tormenta, y estalló. Desde que éramos pequeñas, he sentido celos de ti. Siempre has sido la perfecta, la que todo lo tiene. Nunca entendiste cuánto dolía ver tu felicidad mientras yo luchaba con mis propias sombras. Una oleada de aire fresco barrió la habitación, y mis palabras parecían romper una barrera invisible. Creía que si me perdías a ti, perdería también mi identidad. Así que me quedé callada, luchando entre el amor y el resentimiento. Pero hoy, lo dejo ir. Suéltalo todo. El reloj de bolsillo resonó en la sala mientras las luces comenzaron a girar frenéticamente. La figura de la mujer se iluminó, emitiendo una risa casi siniestra. Un destello atravesó la habitación como un rayo, y el altar brilló intensamente mientras el reloj se detenía por completo. Ahora, gritó Carlos, pero el momento fue electrizante. Las luces se desvanecieron y la sombra de Sofía apareció frente a nosotros, su rostro pálido pero lleno de una calma intrigante. ¿Qué sucedió?, pregunté, el aliento atrapado en mi garganta. Ella sonrió, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar. Lo que has revelado ha cambiado nuestra realidad. Pero no ha terminado. La sombra de la mujer de rojo avanzó, y a medida que se acercaba, las risas de los tenues murmullos resonaban en mis oídos. El sacrificio es solo el comienzo, dijo. La verdad puede romper cadenas, pero también puede unirlas. Ahora, el juego ha comenzado de verdad. Los cuatro nos miramos estupefactos, y comprendí que había más secretos en esta casa de lo que habíamos imaginado. El precio había sido un paso hacia la liberación, pero el verdadero reto era enfrentar tanto las verdades ocultas como las oscuras alianzas que se habían tejido entre nuestros corazones. El aire crujía con una mezcla de emociones, como un campo de batalla. Lo que creímos que había terminado apenas comenzaba. La búsqueda de redención, de entender nuestro lazo familiar, iba a ser una lucha titánica, pero ya no sería solo por mí, sino por los que amaba. En la neblina de incertidumbre, nos manteníamos unidos, listos para desentrañar el siguiente misterio que la mujer de rojo había lanzado a nuestras vidas. El reloj había dejado de girar, pero el tiempo era un concepto extraño aquí. Acabábamos de abrir una puerta y estaba iluminando un camino muy oscuro. La batalla se libraría dentro de cada uno de nosotros. Y mientras el eco del juego se apoderaba de la atmósfera, supe que cada paso ahora nos llevaría a un desenlace inevitable. Pronto, el amanecer traería consigo la oportunidad de una nueva verdad. Estamos juntos en esto, dije, dándole la mano a Sofía, y sintiendo que la fuerza que había eludido durante tanto tiempo comenzaba a renacer dentro de mí. No importa lo que descubramos. Estamos aquí para enfrentar la tormenta juntos. Y mientras la luz del día comenzaba a traspasar las ventanas, supe que aunque el camino sería difícil, la verdad siempre iluminaría el camino hacia la libertad. Esto era un nuevo comienzo, y no podría haberlo hecho sin la valentía de enfrentar aquello que había acechado en la oscuridad. Aquel juego apenas había empezado, y nosotros estábamos listos para ganar. Ahora que has leído esta impactante conclusión, es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y mantén esta comunidad viva. ¿Cuáles son tus reacciones y teorías sobre el final? Comenta y comparte tus pensamientos.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El viaje apenas comienza, y todos merecen ser parte de este emocionante capítulo.